Bueno, contar la historia y cantar canciones es muy diferente, pero estar en el medio durante tanto tiempo también es diferente porque uno llega en la mañana En la tarde, en la y en la noche, noche y uno no sabe a sus dónde está. hogares. El ecosistema de ahora definitivamente ha trastocado a los que vamos a cumplir ya los 60 o a los que ya lo cumplieron. Ajá. Pero en ese trajinar de la vida uno se encuentra con amigos que no sabe qué decir, si son amigos, si son diamantes sin pulir o si simplemente me estoy poniendo viejo. No, tú sabes que yo creo que el invitado que tenemos hoy es un diamante ya pulido. Y se engloba en esa situación de los muchachos de antes y de los muchachos de ahora, porque todos somos muchachos ahora. Sí, claro. Señores, qué trayectoria. Yo estuve viendo su hoja de vida y de verdad que hay muchas cosas que contar porque ha desempeñado no solamente en la comunicación social, sino ahora también ha desempeñado en otros roles. Así que vamos a darle la bienvenida al periodista Alberto Caminero. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth Funder, muchas gracias, Miguel Ángel Herrera, a todos los amigos de En Exclusiva con Miguel Ángel Herrera, pero que también hay que incluirlo, hay que buscar la forma. Hay que buscar la forma, ¿Sabes ¿verdad? que la pelea de nosotros es que a veces él dice en el podcast de Miguel Ángel Herrera, o sea, él le cambia el nombre. No, tú sabes que como yo lo hago para radio, lo hago para televisión Sí. y lo hago para tu gran amigo Salvador Hasbún en el vocero qué de Puerto bien. Rico, tengo que hacer 3 emisiones. En algún momento me tengo que equivocar. Sí, la verdad es que me siento a gusto con ustedes aquí y sobre todo muy halagado en la forma en que me han definido iniciando este programa. Y la verdad es que sí, una gran trayectoria, una hoja de servicio al servicio de la sociedad que me ha llevado a ocupar, ¿verdad? Y trajinar por las redacciones del Sol, ¿Verdad que sí? Matutino, Ay, por sí. donde empecé, después en el periódico El Nacional, Sí. después en La Nación, porque tuve un compás ahí, un trasiego Con don Julito. sí, no, Julito le vendió a Maninte, no, entonces el director era Cabito Botoro Piñera. Ay, sí, ¿verdad que sí? Y Jiménez. Sí. Cristian Jiménez, es que verdad que era el sí. jefe de redacción, entonces yo estuve allá como editor político, después se fundió, ¿verdad? Hubo esa unión entre La Nación y Última Hora, y también estuve en Última Hora cuando Anita compró el Listín Diario y Última Hora, y de ahí volví otra vez a Nacional, pero lo hacía también concomitantemente a ese trabajo en la prensa, en los periódicos. Sí. Fui a Radio 1000, tú estuviste en Radio 1000, Ay, Radio ay, ay. 1000 informando. Radio 1000 informando. Yo estuve en Radio 1000, Sí. estuve en Radio Continental, Sí. haciendo prácticamente lo mismo. Y yo Mira, estuve ahí como un gran tiempo, don Víctor Melo Báez Ay, era sí, sí. el director, yo llegué a ser su director, y ahí yo fui director como por 6 meses, 7 meses de Radio Popular, y pasé entonces a hoy mismo aquí en esta Noticiero planta popular. televisora. Sí, es verdad. En esta planta televisora de Color Visión, yo tuve mucho tiempo. ¿Cuántos Yo años tú tuviste yo aquí? hacía el opening, yo duré 10 años haciendo el opening aquí de hoy mismo. Siempre en diciembre, don Armando Bermúdez nos enviaba, nos enviaba un cosa que mira, me encantaba y me gustaba. Era un ponche, pero un ponche Sí, hecho. sí. Y nos enviaba un saludo a Domingo Sí, Bermúdez. Después me fui al grupo de medios Telemicro, y hasta que me fui con el Que ahí presidente. permaneció hasta el año pasado. Hasta el año Hasta el pasado. año pasado. Y estoy ahora como director de prensa del presidente. Así es. Esa Pero comunicación.
Bueno, después que conocimos esa trayectoria descrita por usted mismo, ya no le podemos preguntar qué lo motivó a estudiar, nada de eso, porque imagínese. ¿A qué usted vino? No, para nada. Pero sí me gustaría saber, porque el periodismo ha cambiado. Sí, mucho. ¿Cuál es la visión que usted tiene desde el periodismo inicial al periodismo de hoy en día? Bueno, el periodismo de nuestros años. Sí, sí. Que se trataba con más seriedad, digámosle así. Había más compromiso social. Sí, sí. El compromiso que hay ahora no es el que teníamos en aquella época. El periodista buscaba la información para orientar Y la validaba. a los ciudadanos, pero iba al lugar de los hechos. A la fuente. A la fuente. Desde el lugar del hecho. Sí, desde el lugar del hecho. Sí. Buscaba más hacia lo profesional, más hacia los ciudadanos, más respetaba su credibilidad. Sí. En estos tiempos que cuando llegó en los años 90, a mí me tocó en el periódico El Sol ver la diferencia en que ya comenzaba a verse. Yo empecé con estas grabadoras grandes, a grabar y a buscar las informaciones. Después una Samsung. Sí, después eran microcassette, después pasó a ser minicassette, y después fue allá en el Nacional ya teníamos nosotros grabadoras digitales. Que no era todo el mundo que lo tenía. No. Y cómo fue cambiando. Las redes sociales, sin duda que llegaron para revolucionar lo que es la comunicación. Pero pocos piensan en hacer un ejercicio periodístico para que los dominicanos entiendan y busquen las informaciones. Lo que piensan más en mi plataforma, cómo yo voy a económicamente superarme, los likes. Muchas veces yo leí una información que la BBC de Londres la vi y decía que la mayoría, en una encuesta que hicieron entre los influencers, por qué reenviaban, o sea, compartían una información, es por la inmediatez. Me llegaba esa información, yo la reenviaba y después buscaba a la fuente para ver, pero ya ese compartir, sharing, como dicen, o forward, ya estaba regada. Mira, ya estaba regada. En ese momento, y recoger eso era muy difícil. En ese momento en que nos ubicamos por allá, por los años, no saquemos edad, Rubén Camilo, Nelson Brudis y alguien más, estábamos sentados en una terraza en el malecón que se llamaba Terraza Maricris, que eso era famoso en esa época. Y pasa una persona y nos dice, acaban de matar a una persona cerca de la universidad. Yo como periodista al fin, yo trabajaba en esa época para el diario La Prensa de Nueva York, hacía la corresponsalía. Salimos corriendo a ver quién era que había matado. Nadie sabe. Nos dicen, no, se lo llevaron para el hospital. Ligo Seara era el de que cogimos para allá. ¿Sabes a quién habían matado? A Orlando Martínez. Y digo yo, Rubén. Era José Contreras. Exacto, digo Rubén. Y todavía casi inconcluso. Sí, no. Llegaron unos periodistas, amigos, que están todos vigentes, no menciono su nombre porque hubo un incidente ahí. Una de las que llegaba le decía a los militares, ustedes lo mataron, ustedes son unos asesinos. Le digo yo a Rubén, vámonos de aquí. Cogimos para el Nacional y confirmamos esa información. Cuando el secuestro de Bárbara Hutchison y Donald J. Crowley, era que se llamaba, uno se tomaba la libertad de no decirlo, lamentablemente. Cuando matan, esa no es la palabra, cuando se suicida el presidente Guzmán, me llama Elías Barrera Corporán como a las
4 de la mañana, me dice, mira lo que ha pasado para que tú lo pases para CNN. En CNN hay un problema, cuando yo trabajaba, no se podía decir fuentes que informaron, no se podía decir según nos dijeron y no se podía decir es posible. Entonces, eso limitaba. Eso quiere decir que el periodista tenía que lo que dijera es porque lo comprobó. Exacto, para concatenar lo que tú estás diciendo. Ahora no, ahora los muchachos, porque mira, yo digo que los medios han evolucionado y han involucionado al propio tiempo. Porque esos muchachos, por ejemplo, mira, el caso que anda ahí, el caso de los helados Bon. ¿Tú entiendes? Sí, yo le vi que lo cancelaron. El muchacho lo que quería era vender. Ahí hay un litigio. Pero te pregunto, ¿en qué dañaba a Helado Bon el hecho de que ese muchacho... Y lo hacía jocosamente, no decía malas palabras ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa con este ecosistema? Tú que tienes una oportunidad de hablar con el señor presidente las 24 horas del día. ¿El señor presidente se entera de eso a través de la calle, a través de ustedes, o él tiene su propio ecosistema? Porque a mí me consta que es así. El presidente Luis Abinader es una persona que está atenta a todo lo que acontece en las redes sociales y a través de las informaciones que ocurren, porque o se la envían un colaborador o nosotros se las enviamos, pero él está permanentemente informado de lo que ocurre. Y como presidente al fin, bueno, pues está, cuando es un acontecimiento, pregunta al lugar donde tiene que hacerlo, a la policía o los organismos de seguridad, preguntar. El presidente está 24/7 y dice, bueno, pero no duerme. Todo el mundo sabe que el presidente a las 2 de la madrugada él no es muy propio, él no le gusta dormir. Está en el palacio trabajando. Ay, Dios mío. Dando y en contacto permanente y preocupado y ocupándose del país. Ese es el presidente, así se puede definir. Preocupado y ocupándose. Que es mejor estar ocupado que preocupado. Ocupado. El preocupado no te deja dormir. Claro, es mejor estar ocupado que preocupado. No, me dice Salvador Jabón, yo quiero que tú me le hagas un reportaje del presidente. Desde que se levanta hasta que se acuesta con Salvador, él no se cuesta. No se puede. ¿Sabe que Miguel Ángel le hizo esa pregunta directa sobre la comunicación gubernamental? Pero a mí me encantaría saber cómo usted dio ese salto, o sea, de la comunicación, del periodismo tradicional a la comunicación gubernamental. Mira, yo he estado siempre ligado a... Porque he estado 35 años de mis casi 40 años, 40 y pico de años, en ejercicio periodístico, siendo editor político de los diferentes medios. He estado en contacto con cada uno de ellos, con Leonel, primero con Peña Gómez, en el caso de Juan Bosch, en el caso de Balaguer, ya por Balaguer en el 86, cuando en los 12 años no me tocó, pero sí me tocó del 86 al 96, que estuvo en el poder. Que fue un cambio de con Jacobo Magluta, con Salvador Jorge Blanco, luego con Danilo Medina, con Luis Abinader, Miguel Vargas, con cada uno de todos esos dirigentes. Yo he estado, con Leonel Bueno, Fernández, pero eso es bueno decirlo, porque aquí hay una generación que debe de enterarse. Como periodista, haciendo entrevistas, haciendo información, los análisis que hacía en el periódico El Nacional y también en La Nación. En el caso, así conocí yo a los diferentes políticos. Luis Abinader, en el 2005, me llamó, me dijo, mira, voy a ser presidente en el 2008. Wow. Voy a aspirar, 2005. Y yo, viste, joven, y bueno, pero hay muchos que estaban en esa época, Miguel Vargas, Fello Suberví, que estaba también... Miraba más al futuro. Más al futuro, sí. Entonces yo le decía, bueno, pero vamos a hacerte un perfil. No, pero
la política dentro del PRD en esa época le llegó, bueno, fue enfrentando Miguel Vargas a 7 de esos aspirantes. Y por poco llega a la presidencia. Sí, él le tocó entonces aspirar a senador en el 2006 Sí. y la ganó en 20 días. Y yo fui su jefe de prensa en 20 días. Se la ganó a Burgos Gómez. Es verdad que sí. Y se la ganó a Carlos Gabriel García, que eran de los dos que aspiraban a eso. Pero la ganó, pero no pudo ser candidato, porque el PRD en ese tiempo llegó a un acuerdo con el Partido Reformista Social Cristiano, que se llamó la Alianza Rosada. Y esa candidatura se la cedieron entonces a Víctor Gómez Vergés, Sí, sí. que en su primer acto en Santo Domingo Norte se desplomó. Se cayó la tarima. Y ahí mismo cayó esa candidatura. Wow. Con la tarima. Y de ahí yo he tenido ese compromiso con yo soy un hombre del sistema de partidos políticos. Yo creo en eso, yo creo en la democracia. Yo duré mucho tiempo trabajando con José Francisco Peña Gómez. Yo fui director de prensa del Ayuntamiento del Distrito Nacional con Peña Gómez y después con Fello Suberví, de 82, 86, 86, 90. Y ese roce con los dirigentes políticos, recordé que en el caso de 96, cuando llegó este joven, Leonel Fernández, Un muchachito, le decían a José Francisco Peña Gómez, decía, mire, presidente, en el caso hay que prestarle atención, que este muchacho está teniendo muy buena aceptación. No, cuando salgan los caballos del PRD, y este muchacho ha hecho un discurso de barricada. Sí, sí. Pero todo el mundo lo que se sorprende es... De barricada universitaria. Sí, universitaria. Y correcto. la facilidad de comunicación de sí. Leonel frente a ese público y esa gran cantidad de gente. Eso solamente lo hacía Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez. Y este muchacho. Lo que pasa es que en esa época empezaba el teleprompter. Él usaba el teleprompter. Él lo sabía usar. Y lo sabía usar. Entonces, como no estábamos acostumbrados con Balaguer, imagínate. Pero eso no quiere decir que no sea brillante, es brillante. Pero entonces, se modernizó. Claro. Se modernizó y así conocí a Leonel Fernández, también tuve con los diferentes líderes políticos dominicanos, yo había tenido contacto con Luis cuando él ganó en el 2020. Él me invitó a que pasara por la calle de las Damas, que ahí estaba él armando. La base estaba ahí. Donde estaba ahí. Él me dijo, mira, yo necesito que tú me manejes la prensa, los periodistas. Yo le dije, bueno, pero ya tú has nombrado a Milagros Germán como directora de comunicación, o de DICON en ese tiempo, de DICON, y a Daniel García Archeva como director de información y prensa de la presidencia. Exacto. Entonces, ¿a dónde yo voy? ¿Dónde qué? Pues yo dije, no, yo estoy dividiendo todas esas cosas para formar una sola dirección. Entonces tú te encargas de la prensa. Entonces yo, que estaba como director de prensa del grupo de medios Telemicro, con mucha penetración, con mucho poder, con el apoyo de Juan Ramón Gómez Díaz. Yo tenía apenas 2 años que había asumido la dirección general completa del canal, o de los canales y de los programas de opinión. Entonces decidí mejor quedarme en el canal, y él siempre decía, mira, yo te necesito que me apoye, que me ayude. Te tiraba tu chinita. Sí. A ver si rebalaba. Hasta que en julio del año pasado ¿Caíste? me dijo en un encuentro también que tuvimos, yo necesito que tú aceptes. Siempre hemos tenido muy buena relación, una relación más allá de político con el periodista.
O sea, hemos tenido excelentes relaciones entre el presidente, incluso cada viaje que hacía al interior o al exterior, siempre me invitaba, siempre me daba ese tipo de distinción, cosa que se lo agradezco, hasta que al final acepté y ahí estoy y agradeciéndole, ¿verdad?, esa distinción y ese honor de ser el director de prensa del presidente. La comunicación tuya con el presidente, la comunicación tuya con los compañeros, la comunicación tuya con el pueblo, vamos a juzgarla imparcialmente. ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, decir yo que la estoy haciendo bien no es elegante. Pero tampoco se debe decir que lo estoy haciendo mal. Pero yo estoy haciendo lo que sí puedo definir qué estoy haciendo y así lo pueden valorar los medios, la gente, porque mucha gente me valora mi paso por aquí, en Color Visión, por mi paso matinal en Telemicro y cuando hacíamos programas especiales. El país, en los sitios donde voy, me agradan, se comunican conmigo, muchos me piden una foto, otros me hacen un halago. O sea, yo no caigo mal porque siempre he sido empático, siempre he sido una persona que extiende la mano, nunca cierro. Amén. Abro puertas. Como debe ser. La siembra. Sí, siembro para cosechar, claro, afectos, cuando estamos hablando de afectos. Y la gente eso me expresa, afectos. Los periodistas también que me ven en las calles no me rechazan, me llaman, se comunican conmigo, yo los recibo. Eso es cientos de periodistas que van. Esa es la parte de la comunicación ahí, más incómoda. Porque la prensa piensa, o mejor dicho, mucha gente piensa que los medios de comunicación tú debes mantenerlo alejado. No. Mantente cerrado. Son tus aliados, todo lo contrario. son tus aliados. Porque lo que te van es a pedir No. publicidad. A llevarte una carta. Es que el papel mío es ese. Ser la puerta por donde entre la prensa, o sea, los diferentes medios de comunicación, los periodistas que cubren la fuente y también aquellos que tienen programas de televisión, que hay que decir, mire, y eso no lo sé ahora que llegué ahí, y no lo sé, lo sabía desde antes, el 80% de la publicidad estatal es la que apoya y le da sostén a los diferentes medios de comunicación, los tradicionales, los influencers y también los post-cap y aquellos que tienen medios digitales. Así es. El otro 20% son empresas privadas que contratan las agencias publicitarias que a su vez hacen sondeos, opiniones, rating, y dicen, no, espérate, programa, no, dámele eso a un medio de comunicación, Color Visión, Telemicro, en el caso de los corripios, a esa gente debe ir direccionado eso. Telemicro que llega a las provincias, no, yo necesito que ahí se coloque la publicidad y que se coloque la publicidad en esto. Ese es el 80%. Sí. Pero un programa, un podcast va a eso y dice, no, es que no tenemos presupuesto para eso. Entonces de ahí es que yo consciente de eso, yo quiero decirle que, y lo digo públicamente, porque así me pueden desmentir aquellos que no es así. Yo no puedo decir que es el 100%. Y esas fueron las instrucciones del presidente de la República. Tú tienes que apoyar a los periodistas, a la prensa, a los medios. Y la colocación de la publicidad, tanto de noviembre como de febrero y marzo, y de ahora de abril, está colocada, vuelvo y repito, para no excederme, porque también hay veces que tú colocas y por problemas
en las plataformas y como es una publicidad de sección, tienen que buscar, mira, tráeme el documento. Tienen que cumplir una serie de requisitos, que hay que sí. cumplir. El Que muchas veces- 80% de la prensa del interior, Santiago, que fui, Mi me junté con pueblo, ellos, sí. Nos vimos ahí el allá como en 80%, sí, el 80%, estamos hablando de medios de comunicación, de plataformas, de radio y televisión están colocadas, incluyendo los de Nueva York, Sí, aquí en sí, Santo sí, Domingo, sí, la sí, gran sí, mayoría, sí. porque es donde está el grueso de la comunicación, pero los periodistas también de las provincias. Entonces, mi papel y mi satisfacción es cuando la gente me llama y me dice, mira, yo ya tengo la colocación. O cuando van, mira, me pidieron tal cosa, digo yo, pero ya Hay que eso cumplirlo. es un requisito. Que Señores, no lo inventaste tú. la ley de compra y contrataciones, la nueva, los medios de comunicación y los periodistas que tienen medios tienen que aprendérsela. Claro. Porque eso tiene un artículo 38 que establece que si usted es director de prensa o ocupa un lugar en el Estado, ya usted no puede tener publicidad del Estado. Eso lo dice esa. Sí lo dice la ley. Ahora, si usted es periodista, está Independiente. y no solamente independiente, si usted está en el Estado trabajando y usted ocupa un puesto menor, bueno, sí, usted puede ser puede contratar con el Estado. Por ejemplo, en el Estado se trabaja mucho con grupos. O sea, me imagino que el 1, 2, 3 no tienen ningún tipo de problema. Los 4 y los 5, que son los más elevados, Sí. esos son los que no pueden aplicar. Ahí hay Ese problema. no puede aplicar. Ese no Incluso puede aplicar. si yo te doy publicidad, a ti tú tienes una empresa, de repente el podcast, por ejemplo. Bueno, Miguel Ángel Herrera, yo le doy su podcast, pero en el podcast cuando dice, búscame la documentación del registro mercantil. Si paga o no paga. Entonces el registro mercantil me dice a mí que ahí está Elizabeth Fonder en esa ¿Plataforma? en ese documento. En ese documento. Cuando tú vas personal con tu empresa a pedir una publicidad y dice compra y contrataciones, me devuelve Ajá. eso allá, o lo puede hacer también Contraloría y me dice, no se le puede dar porque usted está dándole doblemente publicidad en exclusiva de Miguel Ángel Herrera. Sí. ¿Pero por qué? Dígame por qué. Bueno, porque aquí está Elizabeth Fonder de manera independiente Ok, y también ok. está aquí en el podcast. Entonces yo tengo que agarrar. Y oye, pelea pero eso, porque increíble. yo los cuartos que le entran a Miguel Ángel, yo no tengo nada que ver No, con no, eso. no, porque Por eso es que tú un no, está ejemplo. defendiendo. No, porque tú no estás. Este ejemplo, como fue conmigo y fue aquí. Yo estoy seguro que tú no estás en el registro No, mercantil no, de sus para empresas nada, y para nada. por eso va a tener el apoyo nuestro. Yo soy feliz cuando estoy en un lugar cual que sea o en una actividad del presidente y cuando se termine el acto que se ve el presidente yo me quedo ahí. Sí, sí. ¿Por qué? Para ver qué queja tiene el periodista. Claro. Pero estamos hablando del periodista, del camarógrafo, Sí, sí. del fotógrafo o de cualquier miembro de la prensa Claro. que uno pueda resolver. Hay también planes sociales. Claro, claro. Mira, el presidente no le gusta mucho hablar porque se lleva mucho de lo que dice la Biblia, que lo que hace una mano derecha no lo sepa la izquierda. no lo sepa la izquierda. Entonces, la gran cantidad de ayudas que da el gobierno a través de Supérate, a través de otras, pero a esas ayudas sociales de salud personal. El presidente tiene casi 6 años Que no en el cobra. Estado y él cobra, pero eso va destinado a una fundación. fundación benéfica. Yo pensé que ya eso había cesado. No. Pero mira, el presidente es rico de cuna. Sí, eso es verdad. Así, es un emprendedor desde joven, ya tenía... Es empresario Es desde empresario joven. desde No, joven. y su papá, que- imagínate, dueño de tantas Sí, empresas. pero que en el caso del papá,
cuando muere, claro, la familia hereda, pero él siendo joven, él tuvo como Sí, empresario su impronta. Sí, él tenía el Sol Los de hoteles, Plata recuérdate y los también hoteles. tenía Brises. Y después de eso, él personalmente lo entendió que ya había que venderlo y lo vendió. Después Cemento Santo Domingo, que eso es una empresa que no se vende en el país. Ese Cemento Santo Domingo se vende en el extranjero desde sus inicios. Sí, Wow. O sea, sí. era un emprendedor y lo que hizo también desde que llegó al Estado, es decir, un fideicomiso que me maneje toda mi empresa y yo no. Y yo no tengo que ver nada con Tú no eso. has visto, oye bien, ninguna de sus familias está en el Estado. No. Ni sus hijas, ni su mujer, ni siquiera sus hermanos. No, es que eso es una familia así. Sí, rico de cuna. Pero Pero no lo Pero exhibe. Alberto, yo no quiero dejar de preguntarle, Ay, porque sí. también en el gobierno ha habido muchas cosas negativas y muchas Sí. informaciones que han salido. Y usted como encargado de prensa nos tiene que informar a nosotros cuál ha sido esa crisis más desafiante y cómo ustedes la pudieron manejar. Óyeme, sin taparlo, porque todo se sabe. Esa es una de las cosas que ha dado Esa a transparencia. las redes sociales, que uno se entera rápidamente Claro. de todas las cosas y todo sale como pólvora. yo me río porque Buena pregunta. sí, cuando yo llegué, a los días, a la semana, un par de semanas, había que manejar una crisis. Muy grande. Una crisis. Usted acabando de llegar. Sí, Se estrenó. Calientico. calientico. Esa se manejó porque al final el presidente no tiene manejos turbios, es transparente. Y después ocurrió algo más. El presidente dijo, miren, tienen que ver una película, una serie, se llama Westing. Sí. Algo así, Westing. Westing. Que ahí ocurre que en el Estado permanentemente hay manejos de crisis. Ese es el Estado. Aquí cualquier cosa, sobre todo en las redes sociales, cuando un presidente como Luis Abinader, a 6 años de su gobierno, tiene un 53% de valoración, cuando tiene a nivel internacional siendo valorado Sí. como el cuarto presidente desde que sus inicios hasta esta hora, sin duda que la oposición tiene que hacer su tarea. Yo aprendí mucho ahora con Aleisa, doña Beni y con Mariyelin Paula, lo que se llama ya en prensa el debido proceso. Hay que hacer el debido El debido proceso. Seguir el proceso, debido claro. Entonces, la oposición tiene que hacer el debido proceso, que es hacer sus propias diligencias. Claro. De que esta figura, para que haya una continuidad, tiene que haber un mal gobierno. Y esto es un gobierno que usted puede decir que es un gobierno bien valorado por la población, Claro. sobre todo por la transparencia, sobre todo porque el presidente Luis Abinader no ha hecho exclusivamente obras en un lugar, en Santo Domingo y Santiago, ¿no? Ha democratizado Ahí está las obras trabajando del mucho país. en Santiago, gracias a Centrando el Dios, país. en mi pueblo. Sí. Pero Yo no le me ha digo- contestado. Sí, yo le digo a los amigos que nos están viendo, Ah. ¿verdad? A nivel de, porque las redes sociales llegan a todas partes. Sí. Que si usted es de Santiago o de La Vega o de esos lugares del sur y tienen mucho tiempo que no han regresado a ver cómo está su ciudad, que lo hagan, Que porque se va a vaya. encontrar con cosas muy diferentes, porque el presidente le ha cambiado el rostro. Estamos hablando de 750,000 millones de pesos en obras. Están ahí. Primero se decía, hay un relato que ya no lo es, que se había cambiado, de que este era un gobierno que era solamente de pico y pala. Que esto era un De gobierno imagen. Sí, que no había hecho nada, que era ineficiente.
Y cuando el presidente comenzó, y nosotros llegamos también con un libro, con todas las obras que se habían hecho y con las inversiones, y rematado por el presidente el 27 de febrero, diciendo en todas las provincias todo lo que se habían hecho, que después de ahí ha tenido que recibir centenares de llamadas. No, pero espérese, usted se le olvidó que en San Juan se hizo tal cosa, Sí, sí. usted se le olvidó que en Bauruco hicimos tal cosa. Aún fuera Usted pequeña la obra. Porque son obras pequeñas. Sí. Porque te voy a decir algo, un puente en Puñal O en Vallacanes de la Vega. o en Vallacanes de la Vega, ese puente que es pequeño, y tú dices, bueno, pero eso son 20 millones de pesos que se gastaron ahí. Esa es la obra fundamental de esa comunidad. Sí, es correcto. Entonces, yo creo que saltear muchas de esas cosas que tú dices que han ocurrido en el Estado, las cosas negativas, se toma de la siguiente manera. ¿Cómo se dice? ¿De dónde viene? El presidente e inmediatamente, y uno mismo también, comienza a buscar el origen de si es real o no. Y combatir. El presidente no apaña ni funcionarios, ni apaña tampoco lo mal hecho. Bueno, nos dimos cuenta en el caso de Senasa. Claro. Sí, claro. Senasa es un tema, Es el tema. es uno de los temas que más, desde que yo llegué, ¿verdad? Es la crisis que más se ha manejado, pero el presidente ha salido bien, porque el presidente, y es lo que muchos quieren callar, y es que quien pide que se investigue Es el presidente. el caso de Senasa es el presidente de la Propio República. presidente de la República. Quien dice que se lleve el caso a la Procuraduría General de la República es el presidente de la República. Y yo le voy a recordar al público que ha visto la rueda de prensa que se hizo un sábado en la mañana, encabezada por Félix Reina, que estaba yo y estaba Abel Guzmán Ten, donde anunciamos que en ese momento, desde Palacio, desde el Salón Verde del Palacio, nos decíamos, en estos momentos, el Cisarril, el director de Cesarril y el de Senasa están en la Procuraduría General de la República Con la responsabilidad. Eso es responsabilidad. No, el presidente con Es este caso fue transparente. muy transparente porque inclusive hay una relación muy, según tengo entendido, de amistad y no le valió Sí, eso. O sea, sí. es bueno. Podemos ya Pero ver... el presidente ha dicho siempre, yo tengo amigos. Sí. No tengo- cómplices. No tengo cómplices. Claro, y podemos ver a Alberto Caminero, diputado, circunscripción 1. No, Montado en un camión. Mira, yo creo No, tú vas a ver que cuando yo salga de ahí, Vuelve del Palacio, vuelve pa' Colorvisión. Vuelvo para Telemicro. Porque en el caso de Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, Le tiene su silla guardada ya. Sí, se la tienen guardada. Nadie me se sienta ahí. me despidió diciendo, Caminero se va prestado al Estado. No le aceptamos su renuncia porque es familia. Entonces, yo creo que tengo un espacio, no quizá el asiento guardado, pero sí tengo un espacio Bueno, ahí. pues nos vamos juntos para allá, yo no lo vamos acompaño. juntos para allá. O si no me siento ahí al lado de Ibe Gómez, en la quinta planta, y ahí me quedo. Pero yo lo que soy es periodista, no soy político, me puedo equivocar, pero tengo la entereza de pedir perdón y excusa a aquellos que yo le haya faltado. Dudo que falte o que haga las cosas por... Es A más, propósito. yo soy privilegiado. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí todo el mundo me adora. Eso Y es verdad. todo el mundo, hasta ahora, todo el mundo me adora, todo el mundo habla bien de mí, todo el mundo me expresa cariño, respeto en los supermercados, Sí. en todas las actividades sociales donde he estado. Y eso es lo que yo he querido desde el Estado, llegar, ¿verdad?, a ser el puente entre el gobierno y esta sociedad que tienen los medios de comunicación
y no hablamos de las redes sociales y el impacto que hay, que hay que cambiar el lenguaje soez Claro. que hay. Hay que crear y los medios tradicionales hay que mantenerlo, porque los medios tradicionales es donde está la credibilidad. Claro que sí, pero también el gobierno o mejor, las autoridades deben de actuar para regular todo lo que sale en las redes sociales. O sea, qué bueno que usted lo está Sí, diciendo, que sí, tiene una sí. voz de poder Sí. para que eso pueda llegar más. Y una voz Las que se redes escucha. sociales, lamentablemente, todo el mundo tiene un micrófono, un micrófono, sí, Aquí hay un 11 canales, dispositivo, 11 millones de televisoras. un dispositivo y puede decir cualquier cosa, Claro. pero así como se regulan los medios tradicionales, entre comillas, se deben de regular también todo lo que sale en las redes Y sociales. también, yo sé que ustedes están en tiempo ya para concluir, Sí. pero hay que decir también que los medios de televisión, o sea, la prensa, los periodistas que tienen podcast, que tienen redes sociales, que no les asuste ni les preocupe el Código Penal, porque el Código Penal es igual que la Ley 6132. Claro. Si usted hace una denuncia y usted tiene la prueba, magnífico. Exacto. Ese que cometió ese crimen o ese delito Sí. o esa corrupción, O esa que corrupción. vaya a la Y justicia. la presente. Ahora, sí, porque usted tiene eso. Ahora, si usted no tiene prueba de lo que usted está diciendo, cae en la difamación. Y si usted Claro. difama, Y eso es penado por la entonces ley. Eso es penado por la Claro. ley. Entonces, aquellos que dicen, no, porque ahora van a someter y quieren someter desde el gobierno. usted está o desde- inventando, ¿sí? No, 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 Sí, es eso que la ley 6132 Está ahí. que está ahí, y ahora que entra en vigor el Código Penal, que no es una amenaza, No. sino que es una advertencia de que las cosas que usted vaya a decir, dígalo. tenga cuidado. No se censure. Claro. Ahora, lo que usted vaya a decir, que no sea una difamación. Pues yo estoy de acuerdo con eso, porque es Sí, muy fácil claro. dañar la Sí, moral de sí. otra persona. Entonces, ya para finalizar, Elizabeth, yo quiero pedirle algo. Con mucho Además de la gusto. publicidad. Sí, la tiene. Oye, Alberto. La tiene, sí. Él Diga- sabe que yo lo llamé Sí, hace él me como llamó. 2 o 3 meses y la tiene. Dígale- Y tú no llamaste. ¿Sabe? Desde Santiago no llamaste. Óyeme, pero le En escribí, enero me le escribiste. escribí. Pues dígale a Luis Abinader Corona que nosotros lo queremos ver sentado ahí. Es un compromiso, no para hablar con el presidente, sino para hablar con el amigo, con el compañero de la calle, con el hombre que comúnmente, cuando usted lo llama por teléfono, y si usted está autorizado, coge esa llamada. A Mengual, Pero en el como, que- como decía Mengual, sea usted el Sea jurado. usted jurado. Yo le daré el mensaje al presidente. El presidente es un hombre también abierto. Claro, claro. No había conocido un político. Ah, yo bailé con él. Sí, ajá. Ay, sí, Sí, hay un Y- video. y baila Déjame bien. ver. Mira, Ay, y baila bien, me búscalo. encantó. Búscalo, sí. Ay, bailando. déjame ver en lo que ustedes Es hablan un si lo hombre encuentro. que recibe los mensajes, devuelve, él contesta y también es asequible. Si usted va por un lugar, no es verdad que él lo va a rechazar, No, lo saluda. no. Es una persona, la verdad es que es un lujo de presidente que tenemos nosotros en Luis Abinader. Caminero, no hay que agradecerte la presencia porque tú eres parte de este proyecto, de esta iniciativa, de este emprendimiento, como se dice ahora, y estando aquí en tu casa, en Colorvisión, ¿qué más se puede decir? Bienvenido a nuestro, en exclusiva, con Miguel Mira. Ángel Herrera Podcast. Gracias por estar con nosotros.